Saludos. Mi persona, Rubén Picomero, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior. Voy a hablar sobre las tradiciones e identidad cultural de los pueblos de Manabí. Manabí es una tierra única, conformada por cholos y montubios. Aunque los tiempos han cambiado, varias características como la amabilidad, la hospitalidad y generosidad de su gente se conjugan entre estos grupos. Se plantea pensar al pueblo manabita como un conjunto que sustente un origen particular dentro de uno mayor, que es la costa ecuatoriana del siglo XXI. Cuando hablamos de un pueblo manabita, es uno que está conformado por individuos en los que la unidad del territorio, historia, cultura, costumbres o idioma crea la conciencia de una identidad y un destino común. En el caso de Manabí, tiene una identidad y origen común. El pueblo manabita está conformado por cholos y montubios. Cuando hablamos de pueblo, se entiende a un conjunto de personas dentro de una nación. Es una voz que proviene dentro del latín populus. El romano Marco definió pueblo como asociación basada a consentimiento de derecho y en una comunidad de intereses. Se hace diferencia del demos, voz de origen griego que también significa pueblo, porque está más referido al concepto de pueblo político. Tal es el caso de democracia. Cuando hablamos de cholo, debe entenderse a un habitante ribereño de la costa ecuatoriana, cuyos ancestros provienen de los habitantes prehispánicos de estas tierras, quienes evolucionaron política, económica y culturalmente hasta constituir pueblos organizados como señoríos, liga de mercaderes y culturas como la cultura manteña. Cuando se crea la provincia de Manabí, con 3 cantones, se reconoce la existencia de las ciudades de Jipijapa y Montecristi, llamadas pueblos de indios, y de Portoviejo identificada como ciudad habitada por españoles. Montubio es una persona afable, educada y generosa, que habita principalmente en los campos manabitas. También habita en la costa sur de Esmeraldas y norte de Guayas. Su identidad étnica es heredera de las antiguas culturas manteño-huancavilca, cuyos testimonios arqueológicos corresponden a los vestigios de la Valdivia, que se sustentan en los rasgos encontrados en Las Vegas, Santa Elena, que datan de 10.000 años antes de Cristo. El pueblo manabita está integrado por cholos y montubios, los cholos en las riberas del mar, los montubios en los valles y tabladas manabitas. Los cholos se sustentan en su economía en la pesca y sus industrias, los montubios en la agropecuaria y la agroindustria. Ambos son artesanos. Unos tejen las hebras de la paja toquilla para elaborar sombreros finos, los otros tejen hebras de la mocorra para elaborar sombreros y petates. Son libres, pero no saben que son libres porque nunca fueron sometidos ni humillados, ni forzados a trabajar contra su voluntad. Viven, saben vivir y comparten su alegría alrededor de sus fiestas cholas o campesinas. Los unos se reúnen alrededor de la fiesta de San Pedro y San Pablo, los otros alrededor del Niño Dios para celebrar sus chihualos. Todos guitarrean los amorfinos, degustan el aguardiente, bailan sueltos y agarrados, según las circunstancias. Son generosos y abundantes en sus comidas, pero eso sí, guardan rencillas por varias generaciones. Cholos y montubios habitan la costa ecuatoriana. Tienen un origen común, costumbres, hábitos, economías e indicadores de cultura e identidad similares. Junio es considerado el mes del manabitismo, por muchas razones. Manabí es una cuna de orgullo y tradición de cultura. En este se recuerdan muchas fechas importantes en la provincia. El gobierno, a través del prefecto, buscan resaltar estas fechas, rescatar y fortalecer la identidad a través de varios eventos que se desarrollan durante el mes.
Quien ama esta provincia se siente orgulloso de su esencia manaba. Un manabita de cepa es quien disfruta su cultura. Habla con orgullo de sus raíces y no se avergüenza de su dialecto y comportamiento montubio. El manabita es una persona acogedora, hospitalaria y sencilla, poseedora de su propia cosmovisión, que se expresa en su forma particular de entender el mundo, en la manera curiosa e ingeniosa de nombrar los lugares donde vive y hasta para dar nombre a las personas. Posee un modo especial de comunicarse, no solo a través de las palabras, sino también mediante un lenguaje gestual muy expresivo, que refleja su alegría y dinamismo. La fértil imaginación del manabita le ha permitido crear leyendas e historias que nos cuentan el porqué de la belleza de sus mujeres y de la valentía de los hombres. Sabiduría que se transmite de generación a generación y que se manifiesta también en la forma de relacionarse con el mar y de trabajar la tierra, dominando la fuerza de las aguas, el machete y con la agilidad para domar animales. El manabita tiene su propia cultura gastronómica, en la que se mezclan productos del mar y de la tierra, una sazón especial que da exquisitez a su gran variedad de platos. También se elaboran variedades dulces, mistelas y licores. La gastronomía también es un potencial cultural, que ubica a la comida de Manabí entre las favoritas del país. Entre las particularidades únicas que poseen los manabitas se reflejan sus festividades, donde se mezcla lo religioso con lo pagano, la herencia de los pueblos europeos que se entrelazan con las costumbres de los aborígenes que habitaron esta tierra, fiestas como San Pedro y San Pablo, y los famosos rodeos montubios, que tienen su origen en el herraje y doma de reses y potros en las haciendas, son muestra de la cultura típica manabita. Manabí es una zona privilegiada para la arqueología. Aquí se han disfrutado de importantes descubrimientos que han determinado la existencia de las primeras culturas del Ecuador, entre ellas la manteña. Es una cultura fraguada en el tiempo y en el espacio de este territorio, identidad que genera pertenencia y orgullo de los auténticos manabitas, quienes debemos unidos luchar porque nuestra cultura perdure entre las futuras generaciones. Cuando hablamos de la cultura de un pueblo, de inmediatamente surgen las tradiciones y la costumbre, qué significa uno y qué significa otro. Podemos confundirnos y relacionarlo de manera indistinta o un otro término para referirnos a estos conocimientos que hemos heredado o hábitos que tenemos. Si la cultura de un pueblo lo conforman todas las manifestaciones intelectuales y espirituales del grupo de personas, entre las que se destaca la artesanía, la danza, la música, gastronomía, pintura, escultura, producción literaria y científica, ritos, mitos y leyendas. Es muy importante definir qué es la tradición. La tradición para muchos autores son conocimientos que son transmitidos por padres a hijos, de generación en generación, sobre formas de realizar un trabajo, producir artefactos, elaborar artesanía, preparar platillos especiales, trabajar la agricultura, elaborar un objeto y criar a los hijos, educar, etc. La tradición es la memoria cultural, el pasado, que tratamos de conservar a través de la reproducción en el presente. Las costumbres, en cambio, son formas de comportamiento. Es la repetición constante de una acción con la que el tiempo se vuelve un hábito, que puede perderse y transformarse. Por eso nos acostumbramos a tomar un cafecito a las 5 de la tarde, a caminar a las 6 de la mañana, a ir a la misa al cantar del gallo, el rosario de la aurora, etc. El 29 de junio, con el solsticio, se produce una forma de terminar esta fiesta pagana, la fiesta denominada San Pedro y San Pablo, en la cual los pueblos realizaban ceremonias para agradar al dios Sol de la maduración de sus productos en la sierra, con la fiesta del Inti Raymi. Manabí tiene muy arraigadas sus costumbres y se han convertido en una tierra de un rico y auténtico folclore. Le pertenece a su literatura popular el amor fino,
que es un intercambio de coplas o versos que una pareja se dice para contrapuntear su relación. Este contrapunto puede estar orientado a expresar con algo de ironía y en tono burlesco un criterio contrario al del interlocutor, lo que se utiliza principalmente para expresarse a través de bromas de buen gusto y expresar sentimientos amorosos de una a otra persona. El amor fino es la más honda y típica manifestación del folclore manabita, que ha inspirado composiciones musicales y alegres de singular atracción. El baile de un manabita típico es lleno de movimientos rítmicos, coloridos y de buen gusto. Bailes que las parejas danzan con trajes típicos, luciendo sombreros y machetes por parte de los hombres, mientras las mujeres utilizan pavas, que acompañan a faldas vistosas. Este baile se lo ha utilizado tradicionalmente en aquellas reuniones que se conocen como chihualos, volviéndose muy popular y de encendida sensibilidad para quienes escuchan y disfrutan. Aparte de aquello, el manabita es amigo de la música y del baile. Sus preferencias son por la música alegre con una mezcla de romanticismo. Aquello explica que en las reuniones se entremezclen una música movida y otra nostálgica, provenientes principalmente de países como Colombia o México, lo cual sugiere algún tipo de influencia en los ancestros de los manabitas de esos dos países. Lo dicho explica que el manabita sea afín a la música romántica, aunque de ninguna manera ha sido renuente a disfrutar de la música de otros países y otras culturas diferentes. El manabita también ha sido un buen componedor de leyendas, de cuentos, de fábulas. Siempre existió mucha creatividad en sus composiciones. Tampoco le son ajenos personajes fabricados por las creencias, las cuales templaron sus nervios y le hicieron perder miedo al cuco, entre otros cuentos y episodios anecdóticos que penetraron las creencias, sobre todo a la gente del campo. No puede dejarse de mencionar, al referirse a folclore, las costumbres manabitas, marcadas por la afición por los animales domésticos. Entre ellos siempre se destacó el caballo, que generaba más afecto entre hombres y mujeres de campo. Produjo buenos jinetes, lo cual significa ya muy buenos chalanes, que amansan potros o potrancas o que corrían en carreras de caballos y hipódromos rústicos. Se creó mucho en Manabí el burro y los mulares, los cuales ayudaban mucho al campesino en el traslado a sus sitios y faenas de trabajo. En lo antes expresado se muestra la afición que subsiste por el llamado rodeo montubio, muy popular en la costa ecuatoriana, que se exhibe la acrobacia y dominio de caballos chúcaros o salvajes, que son montados por temerarios jinetes. Manabí es un importante sector de nuestro país donde observamos cultura y tradiciones que son muy representativas en el Ecuador. Se mezcla lo religioso, se mezcla lo pagano con la herencia de los pueblos que se entrelazan con las costumbres de los aborígenes que lo habitaron. Manabí es una zona privilegiada para la arqueología. Se han encontrado importantes descubrimientos respecto a territorios e identidades que genera pertenencia y orgullo auténtico en nuestro país y en nuestra región. La laboriosidad de los manabitas no tiene fin, que siguiendo un flujo de tradiciones elaboran obras de arte, reconocidas dentro y fuera del territorio nacional, tales como sombrero de paja toquilla, artículos de otras fibras, cestas y canastos de mimbre, hamacas de algodón, las artesanías de tagua, el uso de barro que lo transforma en ollas o réplicas de objetos arqueológicos de culturas ancestrales. Y esto es tan solo un pequeño ejemplo de las habilidades artesanales manabitas. En cada fiesta típica manabita se manifiestan sus músicos, quienes son improvisadores de instrumentos y cuentan sus historias a través de la picardía de los chihualos.